Buenos días. Voy a intentar ser breve, aunque desde el punto de vista político es complicado condensar en poco tiempo lo que supuso la puesta en marcha del Yo Sí Puedo, su trascendencia en términos ideológicos y políticos y fundamentalmente los resultados que se están obteniendo. ¿Cómo empezó la historia? En las elecciones municipales de mayo del 2003, los resultados de Izquierda Unida arrojan 3 concejales que permiten, a partir de la matemática electoral, la entrada de 3 concejales comunistas en el gobierno de la ciudad después de 30 años. Nuestro objetivo fundamental, tal como se marcaba en el programa con el que concurrimos a aquellas elecciones, era implementar una transformación social de la ciudad, poniendo los intereses generales por encima de los intereses particulares y fundamentalmente intentando demostrar que es posible hacer una gestión desde un grupo de 3 concejales frente a 33, desde lo difícil y las tensiones que acarrea pactar con el PSOE, pero que es posible lograr una política de transformación de izquierda y de izquierda, sin otro calificativo, sin otro objetivo. En octubre del 2003, 3 meses después, casi consolidada, en muy poco tiempo, las nuevas delegaciones municipales, una delegación del Comité Provincial del Partido Comunista de Sevilla con representación del Grupo Municipal viaja a La Habana, primero para mostrar nuestra solidaridad con las dificultades que estaba atravesando en el ámbito internacional la revolución en aquellos nefastos días, y por otro para poner al servicio del intercambio y internacionalismo proletario el nuevo papel que los comunistas sevillanos estábamos jugando en el ayuntamiento. Desde aquel minuto se implementaron 7 líneas de actuación y cooperación basadas en el respeto, en la solidaridad, en la igualdad de las partes, y permitieron poner en marcha una serie de experiencias muy positivas. No las relato porque nos sacarían del contexto y del objeto de esta charla. Pero ahí empieza la relación de trabajo efectivo, concreto, entre distintas organizaciones e instituciones de la Revolución y las delegaciones municipales de Izquierda Unida de Sevilla. En el transcurso del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes celebrado en el 2006 en Venezuela, en Caracas, la delegación de la Juventud Comunista de Sevilla, que participa con el concejal delegado de Juventud y Deporte, en aquel momento secretario político provincial de la Juventud Comunista, tiene la suerte y la oportunidad de conocer allí, en Venezuela, el Yo Sí Puedo. A la vuelta del Festival Mundial, desde la Delegación de Juventud, se inicia una pesquisa para intentar detectar qué cifras de analfabetismo teníamos en la ciudad. El impacto era tremendo, porque como saben ustedes, en España, en Andalucía, el analfabetismo es tratado a través de los centros de educación de adultos, unos centros que tienen una enseñanza prácticamente reglada, donde para conseguir el graduado escolar hace falta superar una serie de requisitos académicos que se producen en el transcurso de años completos, donde la falta de asistencia a clase imposibilita al final la obtención del graduado, y que tienen una altísima tasa de matriculaciones y una altísima tasa de gente que finalmente termina desistiendo. ¿Cuál era la ventaja del Yo Sí Puedo? Que es lo que voy a recalcar de la intervención del profesor Carlos. Pues que el método garantiza que un analfabeto aprende a leer y escribir en 6 semanas. ¿Cómo se logra? Fundamentalmente, cambiando la lógica. En lugar del analfabeto tener que ir a buscar un sitio donde poder ilustrarse, son los sitios los que van buscando al analfabeto. Es una concepción radicalmente distinta como socialista que es. Luego, por tanto, la cuestión está en acercar el instrumento y el medio a aquel que lo necesita, y no forzar a aquel que lo necesita a que tenga que buscarse la vida. Esa era la lógica. Empezamos, por tanto, haciendo esa aproximación, y nos arrojaron las cifras oficiales, por cierto, en franca contradicción con lo que dice el preámbulo de la ley reguladora del derecho a la educación en Andalucía, que en su 4º párrafo asevera que el analfabetismo está erradicado en nuestra tierra. Los servicios de estadística nos dicen lo siguiente:
En el año 2007, el 46,94% de la población de Sevilla, con un censo de 700.000 personas, pues el 46,94%, es decir, 331.867 personas, no tienen ninguna titulación oficial, ni siquiera el graduado escolar. De ellas, 41.077 personas no se tiene conocimiento de cuál es su nivel de instrucción. Y de todas ellas, se reconocen 13.469 como analfabetas totales, aunque es una estimación a la baja, porque el analfabeto total, según las pautas de estadística, es aquel que no sabe firmar su nombre. Es decir, que si sabes firmar tu nombre, ya oficialmente no eres analfabeto. Al margen, la distribución territorial del analfabetismo era una distribución absolutamente clasista. Estaban en los 3 distritos con rentas socioeconómicas, por supuesto, más bajas y por tanto en un proceso de proletarización más profunda. Concretamente, en la división territorial anterior eran el distrito sur, el distrito Macarena y el distrito este. Este era el escenario. A partir de ahí comenzamos a poner en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Educación del Gobierno de la Revolución la necesidad que teníamos de implementar el Yo sí puedo en Sevilla. Lo primero que hubo que batir fue el escepticismo de los camaradas cubanos, porque no creían las propias cifras oficiales que estaba dando el Gobierno de España, porque para ellos era inconcebible que una capital, Sevilla, de una región como Andalucía, primer mundo, mundo desarrollado, mundo libre, tuviera estos datos. Ellos creían más bien que estábamos intentando, desde la buena voluntad política, desde el reconocimiento entre organizaciones comunistas, que éramos, bueno, un gesto que permitiera de alguna manera enseñarle al mundo cuáles eran los avances en materia social del gobierno de la revolución. Pero, más allá de un gesto político, no creían que esto fuera verdad. Fueron los propios técnicos los que vinieron a corroborar en un primer momento estas cifras para adaptar las circunstancias. Una vez roto el escepticismo por parte del gobierno de la revolución, se ponen a nuestra disposición y comienza el trabajo. Trabajo absolutamente torpedeado por el Ministerio de Educación de España, por la Junta de Andalucía, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque cuando se empieza a difundir que estamos por aplicar el programa de alfabetización Yo sí puedo en Sevilla, comienza una ofensiva, no solo por parte de la derecha política, mediática, social y económica de la ciudad de Sevilla, que decían que estábamos desprestigiando a Sevilla ante el mundo, sino que además se ponen en marcha una serie de mecanismos gubernamentales para impedir que el programa se desarrolle, a través de un mecanismo sencillo, impidiendo que los cubanos vivieran a Sevilla, negándole la vida. Es más, hay un vídeo que funciona por aquí, lo tienen los compañeros y estaba en el stand, en el que se ilustra el pilotaje, o sea, la primera prueba que se hizo de aplicación del Yo sí puedo sobre un escenario de 50 compañeros ilustrados, que curiosamente, eso hay que mirarlo, los técnicos pedagógicos no eran cubanos, eran nicaragüenses. Tuvimos que tirar de gente que había trabajado en Nicaragua con el Yo sí puedo para poder desarrollar el pilotaje, porque no había manera humana e inhumana de que los camaradas cubanos pudieran llegar a pisar tierra sevillana. Pero el pilotaje se logró. Una vez que el pilotaje se logró, junto con el IPLAC se empiezan a perfeccionar los mecanismos para poder desarrollarlo. Hoy en día, efectivamente, el 3 de junio se logró la primera graduación de los 50 primeros alfabetizados con este método, que certifican que el método está en marcha y que estamos en disposición de lograr esos 1.500 alfabetizados al año con el actual dispositivo. Es otra cuestión que también estamos estudiando. ¿Cómo se hizo esto? Primero, con la voluntad política de poner en entredicho las contradicciones del sistema. Segundo, con la voluntad política de, una vez detectadas las contradicciones del sistema, atacarlas de frente. Y tercero, con la voluntad política, como pueblo de hierro que somos, de arrastrar cualquier tipo de dificultad con tal de lograr el objetivo número 1 para nuestro gobierno municipal, en manos de los concejales comunistas, de acabar con la lacra del analfabetismo en la ciudad de Sevilla. Que por cierto, estamos en condiciones, en breve plazo, de poner a disposición del resto de la provincia, del resto de Andalucía y de otras comunidades.